¿Cómo te reconcilias con papá? O con la mamá o con quien tú quieras, dejando de juzgar. En el caso de los varones, cuando no conocen a papá como un papá que provee, como un papá que protege, se pueden convertir en victimarios, lesionando, tal vez siendo violentos con la mujer. Padres no hay que perdonarlos, hay que comprenderlos. Bienvenidos de nuevo a su podcast Después de ti. Estamos muy contentos. Mi compañero, abogado y coach de vida, Pablo Rey, su servidora, psicoterapeuta Astrid Espinosa. Y el día de hoy, Pablo, pues vamos a hablar de un temazo, ¿no? Súper tema. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en su canal Después de ti. Y sí, es un súper tema, un tema que me toca el alma a mí. Sugerido por ti, por cierto. Sí, sugerido por mí. Hablado por ti. Y sí, muy interesante. Te voy a platicar algo. Bueno, voy a tratar de narrar una historia que escuché por ahí de un predicador. Y va más o menos así. Un joven rebelde, en la etapa de su vida rebelde, se enoja con papá, le dice, me voy de la casa, cumple su promesa de abandonar la casa. Papá se queda pues muy triste, preocupado, pasan 3 días, no regresa el hijo. Y se le ocurre al papá ir al periódico de la localidad y hace una nota más o menos así. Querido hijo, sé que estás en una etapa difícil, sé que yo también cometí el error, no te entendí, no te entiendo. Estoy tratando de hacer todo por entenderte y mostrarte mi amor de la manera más sencilla y como tú lo puedas comprender. Yo también fui joven, yo también fui adolescente y me hubiera gustado que alguien me amara como yo lo hago. Y quiero decirte que no tengo nada en contra, te perdono, por favor, vuelve a casa. Sin nombre, sin remitente, Wow. deja ese anuncio en el periódico y de pronto el periódico le habla al señor, le dice, oiga señor, su anuncio ha sido un problema, venga por favor. ¿Cuál es la sorpresa de ese padre? Que al llegar al periódico estaba su hijo, pero junto con su hijo, más de 500 jóvenes acudiendo a esa noticia, a ese anuncio, buscando la reconciliación con papá. Qué fuerte. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo esa situación con el padre? La relación padre-hijo, Astrid, y especialmente la relación con papá, es un tema súper complejo y súper importante en el desarrollo de los hijos, hijas, porque resulta que la información incluso genética que nos transmite el padre es tan importante en la identidad y representa un alto porcentaje para que tú puedas vivir y tener una autoestima suficiente, o decirlo de otra manera, que crezcas sano mentalmente. Qué interesante es esto, ¿no? Sí. ¿Crees que impacte más la ausencia del padre que de la madre? Sí impacta más, tanto la literatura, no sé, Sigmund Freud creo que lo dijo en alguna ocasión, es que la relación con el padre es donde está la identidad como persona. Sí, la mamá juega un rol muy
importante y fundamental, pero es con el papá con el que tenemos este proceso de identidad. Curiosamente, en la mayoría de las sociedades, por lo menos en la sociedad, en la cultura mexicana, al que menos queremos ver y al que menos amamos y veneramos y honramos es al papá. ¿Sí? Sí. Súmale que vienen otros fenómenos, el fenómeno del patriarcado, ahora con todo esto que se ha venido transformando. Pero si nos remitimos a la cultura y si nos remitimos a la literatura antigua, era el papá quien definía y quien establecía esa identidad. Déjame decirte que identidad quiere decir igual a. Identidad, entendiendo esto como su traducción, igual a, si nosotros crecemos sin un rol, sin un modelo a seguir, es donde nos perdemos en esta multitud de ofertas de parecerse a alguien y finalmente terminamos pareciéndonos a nadie, ¿no? Y entonces nos vamos distorsionando en esa identidad, en esa personalidad. Y ahí tenemos las relaciones fallidas con nuestra pareja, los problemas interpersonales, ya sea con amigos, ya sea en el trabajo, no prosperamos en lo económico, porque viene de ahí justamente, de un problema de identidad. Entonces, sí representa un factor bien importante, un factor fundamental, el tener una relación padre e hijo. Sí la tenemos con mamá, excelente, pero la mamá nos provee tal vez esa parte delicada, esa parte sensible de nuestra personalidad, mientras que el papá debió ser el que nos transmitiera ese dato genético de la seguridad como persona, de ese rol protector. Y que no se puede sustituir, ya lo hemos visto, incluso en temas de leyes, la jurisprudencia habla de la importancia de que la procreación de los hijos y el desarrollo de los hijos tiene que ser provisto por ambos, por papá y mamá. Mamá no puede sustituir a papá y papá no puede sustituir a mamá. Claro. Entonces, pues por eso quise proponerte este tema que está tan interesante. Y pues no sé qué piensas. Pues a fin de cuentas la vida nos tiene que mostrar, nos muestra el desequilibrio, ¿no? El equilibrio sería mamá y papá. Y fíjate cómo afecta tanto haber crecido sin papá, o sea, un padre ausente que murió, que nos abandonó, como sí vivir con papá y mamá, pero que sea un padre alcohólico o maltratador o que te dé ejemplos muy feos hablando de la identidad, ¿no? Claro. Porque si el papá es el que te va a marcar tu identidad, me quiero parecer a, y pues resulta que es alcohólico o no sé, o hace cosas ilícitas, pues también que imagínate para el niño o para la niña, pues qué ejemplo me va a poner en su vida adulta. Correcto, sí. Y lo vemos no solamente cuando es varón a varón, porque también sabemos que hay una especie de tendencia de que el varón se apega más a mamá y la niña se apega más a papá. Pero indistintamente el rol de papá en el desarrollo es igual de importante para ambos sexos, ¿no? Vemos en el caso de las niñas, cuando no tienen ese rol paternal, buscan replicar o buscan satisfacer la necesidad de ese rol protector en la pareja, por ejemplo. Sí, claro. O el de proveedor. Si papá durante la infancia no le demuestra que es un proveedor a su hija, ¿qué va a pasar, no? Se destruye, se desmorona ese modelo y entonces termina buscando esa niña ya en su edad
adolescente o ya adulta, termina buscando al papá en su relación. Ujú. Y comienzas a negociar con esos valores, comienzas a distorsionar una identidad. Pones ahí las máscaras, los candados emocionales, los bloqueos, la negación que finalmente pues te puede traer consecuencias negativas, ¿no? Ujú. En el caso de los varones, cuando no conocen a papá como un papá que provee, como un papá que protege, pues se pueden convertir en victimarios, lesionando, tal vez siendo violentos con la mujer. Si no hubo un hogar, pues entendemos que el hogar no es tan importante, están saltando de una relación a otra, y bueno, ahí vienen esas consecuencias. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se trabajan este tipo de situaciones? Ujú. Bueno, lo primero sí hay que preguntarnos si tenemos rencor, resentimiento hacia papá, ¿no? Porque los más afectados son los que sí se sienten agredidos por papá. Y todo es interpretativo, ¿eh? Claro. Porque a veces papá no nos hizo nada directamente, pero nosotros como hijos interpretamos que nos dañó. Por ejemplo, te cuento mi historia personal. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 3 años y de hecho era alcohólico. Luego ya me enteré que murió. Y él obviamente por su enfermedad pues dejó a mi mamá o se separó de mi mamá. Pero ¿qué interpreté yo como niña? No soy importante. Correcto. La persona que debe amarme y protegerme pues se fue. Entonces, ¿en quién puedo confiar? Crecí muy temerosa. En las parejas, obviamente, claro, me vinculaba con hombres mucho más grandes que yo. Sobre todo, esos hombres que querían proveer económicamente y que me protegían mucho. Pero claro que por esa falta, ¿no?, de guía del padre, pues caía con hombres celosos, súper posesivos. Entonces, sí me trajo una serie de problemas. Ahora, no te miento, sí crecí con mucho rencor por mi interpretación de que él me dejó. Pero ya conforme me fui haciendo adulta, una vez me explicó una persona, ¿no?, que si tu papá tomaba y era alcohólico es porque él seguramente vivía con ansiedad. Entonces, cuando una vez a mí me da un ataque de ansiedad, yo dije, no inventes, es que probablemente mi papá se la pasaba sintiendo esto y por eso tomó. Y ahí es donde ese rencor que tenía se me fue, Pablo. Fue un comprender, es que él estaba enfermo, no supo pedir ayuda y recurrió al curita, el alcohol, para apaciguar su ansiedad o sus traumas de la infancia. Ahora digo, lástima que no está, no puedo hablarle para tomarme un café con él, pero sí me ayudó mucho comprender a lo que iba. ¿Qué nos ayuda a soltar el rencor y el resentimiento hacia el padre? La comprensión de lo que sea que te haya hecho y darte cuenta que no es por ti ni para ti. Él actuó o está actuando desde su ignorancia o desde su bagaje o desde sus experiencias pasadas y es más que nada comprenderlo. Correcto, correcto. De hecho, hay algo que en algunas doctrinas o disciplinas le llaman patrón de generación, ¿no? Que es el rol, que es las experiencias y el cúmulo de historia que aplicas repetitivamente, generación tras generación. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, que si papá te trató de cierta manera, es que él también lo trataron Claro. semejante, ¿no? ¿Qué sucede? Que si no pones atención en esto, pues vas a repetir esa suerte, la vas a volver a vivir y la van a vivir los que vengan después de ti. Pero pues no lo entiendes y lo primero que hace el instinto pues es reaccionar en esa defensiva, ¿no? O en esa forma de supervivencia, ¿no? Ah, me lo hizo, me enojo.
me trató mal, pues le guardo rencor, ¿no? Es una manera de protegerte, ¿no? O de ocultar el dolor que te ocasionó. Porque ahora es mucho más complicado aceptar que te duele, aceptar que te lastimaron ya de adulto, ¿no? Y ahí se va haciendo esta bola de nieve que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llega el momento en que ya no lo puedes sacar. Y tienes que ir a terapia y todo, pero pues, como hemos dicho, o sea, es más fácil ocultarlo, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender eso que acabas de decir. El primer paso es ser empático o tratar de descubrir por qué lo hizo, ¿no? Ajá, exactamente, porque ¿qué lo llevó a actuar así, ¿no? lo que más nos duele es que nos lo tomamos personal. Es un no me quiso, no fui suficiente, fui mal hijo. No, es quitarnos eso y comprender por qué lo hacía. Sí, sí, sí. ¿No? Lastimosamente, en México hay un dato estadístico terrible, que la relación padre e hijo, o sea, 7 relaciones de cada 10 relaciones, o sea, está realmente dañada. Las otras 3, pues no sabemos cómo han sido, o cómo es el trato del padre hacia el hijo y qué tan dañado está uno como padre, para saber si le estamos haciendo bien o si estamos educando correctamente, ¿no? Es que a quién le enseñan a ser padre no existe. Exacto. Hasta ahorita es un boom esto de trabájate, la psicología, pero en la época de nuestros padres no existía. Entonces, oye, la terapia más efectiva antes era la chancla voladora, Sí, ¿no? sí, sí. Y me haces caso y pum. Ahorita ya no. Entonces, hasta con los ojos nos paralizaban y les teníamos miedo. Sí. Nos educaron como creyeron, nos hicieron traumas, sí. Sí. Y lamentablemente repercute en el adulto que somos hoy, pero como dices tú, sí aprendemos por imitación, lamentablemente, y al cerebro le gusta lo conocido. Entonces, si tuvimos un papá agresor, pues tú te vinculas con una pareja agresiva, o tú eres el agresivo, o tú te autoagredes. Pero a fin de cuentas nos vivimos en lo conocido. Y lo importante es darnos cuenta, porque como dices tú, se va de generación en generación. Tiene que llegar la oveja negra para cortar eso. Y la oveja negra es la que dice, a ver, espérame, estoy repitiendo un patrón. Yo no quiero ser yo no quiero hacer lo que hizo mi mamá, o no quiero hacer lo que hizo mi papá. Y ahí es como que tener ese insight, ese despertar y empezar a hacer lo contrario. Correcto. Sí, pero el tema de los padres, híjole, es bien duro. Y fíjate, para tener resentimiento hacia un padre, lo primero que tenemos que hacer es juzgar. ¿Cómo me quito un resentimiento? Dejar de juzgar. Es decir, deja de calificar. Si tienes un resentimiento es porque algo estás calificando. ¿Qué pasaría si en lugar de juzgar, fluyes y es lo que es, ¿no? Bueno, ya, fue alcohólico, se fue, punto. Pero ya no meterle esa historia de no fui suficiente, es que por qué, es que no. Sí, ¿Verdad? y es que como todo, la relación de padres e hijos tiene diferentes etapas, ¿no? Cuando eres niño, estás en una etapa es una etapa en la que idealizas, ¿no? En la que ves a papá como héroe, en la que ves a mamá como tu modelo a seguir. Y si papá no está sano emocionalmente y te llega a lastimar o te llega a abandonar porque trae sus propios problemas emocionales, lo que va a pasar ahí es que viene una decepción, viene un desengaño. Qué curioso, ¿no? O sea, ya como niños ya podemos estar viviendo esos desengaños, esos dolores de se me murió alguien, pero no se me murió, pero sí vivo. Y vives un duelo, prematuramente vives un duelo. Y luego continuo, ¿no? O sea, ese duelo sí dura años. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ese duelo, o sea, puede no terminar. Exacto. Te lo puedes llevar a la tumba. Exacto.
es una tortura, o sea, en terapia me doy cuenta cómo sí muchos traemos la super heridota de ya sea del padre o de la madre, ¿eh? Sí. Es una raíz. Sí, hace algunos años yo estuve dando una conferencia que se llamó Padres exitosos, hijos triunfadores. Y, y justamente estaba enfocado en el rol que ejerce el papá con el niño o la niña, ¿no? Y aparentemente era una escuela de padres, ¿no? De cómo educar a los hijos, pero en realidad terminas centrándote en cómo sanar tú para prepararte a ser un buen padre. No lo sabes, ¿no? No lo sabes, no sabes si vas a ser papá, pero tienes que terminar colocándote en los zapatos de papá para poder perdonarlo, para poder sanar esa relación y entonces avanzar. No puedes avanzar si no entiendes esto, si no entiendes que tú juegas un rol como hijo, que eventualmente vas a jugar un rol como papá, y que aunque juegues un rol como papá o un rol como adulto, nunca vas a dejar de ser hijo. ¿Me explico? Todos los demás roles pueden ser o no ser, pero el rol de ser hijo, jamás. Entonces, si no tienes un modelo a seguir como papá, o de papá o de mamá, pues tienes que buscar un modelo para entonces ir sanando, ¿no? Pero primero, pues está el vencer ese rencor, ese resentimiento, o sanar esa deficiencia que tuvo papá al momento de crearte, ¿no? Sí, me recordó un adolescente en terapia. No le gusta seguir indicaciones de su mamá. Nunca, o sea, muy, muy rebelde. Y en las sesiones le cuesta mucho comunicar, me cuesta mucho tratar con él. Y en una sesión llorando, le digo, es que, ¿qué pasa contigo, no? O sea, ¿por qué te peleas tanto con tu mamá? Me dijo, es que extraño a mi papá. Su papá murió, había muerto hace muchos años. O sea, cómo de alguna manera le afecta, ¿no? Ese rencor, ese estarse peleando con la vida, el estar enojado hasta con mamá. Sí. Sí, ¿no? Entonces sí es importante la terapia. ¿Qué nos estamos diciendo de esa situación de papá? Sí. ¿Qué conversación interna estamos teniendo? Porque lo que nos hace sufrir no es el acto, no es que mi papá me abandonó, es lo que yo me sigo diciendo después de que él se fue. Sí, y es que hay un grado de dificultad en eso, ¿no? A medida que vamos creciendo, pensamos que dejamos de ser hijos. Pensamos que, no, pues ya soy adulto. Ahora mi rol, el rol social que estoy ejerciendo, pues ya hijo, ya se acabó. Como no me tiene que doler, ya ¿o no cómo? me tiene que doler. Ajá, no, ya no me tiene que doler. Porque esa fue mi vida, así sucedió, ya está, listo. Ahora yo soy esto otro. Ya. Pero no es así. O sea, si entendiéramos que ese rol de hijo, o sea, mi naturaleza sigue siendo un hijo, ¿no? De ahí que muchas religiones parten de una deidad con la figura de padre. Porque si en la naturaleza no tuviste un modelo suficiente, pues lo tienes que buscar en otra parte, de otra manera. Y así es como viene y se representa a alguien como proveedor, protector, sanador. Y es muy efectivo entenderlo de esa manera para fijar tus ojos en un rol ideal o perfecto de un papá. Pero eso no lo puedes hacer si no te pones o si no te colocas permanentemente como un hijo. Volviendo a la realidad, o sea, trazando todo esto ya desde un plano muy sencillo, muy simple. ¿Qué pasa? Ese papá me golpeaba a mí, papá era violento, papá golpeaba a mi mamá, no fue un modelo a seguir.
Y yo en un acto de rebeldía quise hacer todo lo contrario, terminé siendo igual que él. Uh-huh. O ¿Explicó? peor, ¿no? O peor que él. Y así pueden haber muchas historias, ¿no? Ajá. Ahorita solamente estoy construyendo una idea, pero un ejemplo, pero ¿cómo llegas a resolverlo? ¿Cómo llegas a entenderlo? Bueno, no lo vas a entender si yo vengo y te digo, ay, perdónalo porque es tu papá y lo tienes que respetar. Ajá. No funciona. Y erróneamente lo hemos intentado así. Ah, sí, por eso dicen que a los padres no hay que perdonarlos, hay que comprenderlos. De hecho, me encanta un conferencista, se llama Salvador Valadez. Él es de los grupos de Al-Anon, de hijos de padres alcohólicos. Tiene podcast buenísimo, se lo recomiendo. Y él habla del tema del perdón. Y a mí me encantó porque lo aborda de una manera diferente. ¿Qué es el perdón? Pregunta, ¿no? Y pues es raro que alguien digamos la definición correcta. Y él habla de una liberación. Pero dice que el perdón no es un acto de dos personas. Es un acto individual. Dice que el perdón es identificar tu herida y ponerte a sanarla y a trabajar en ella. Que eso es el perdón prácticamente. Porque el que yo le diga a mi papá, papá, te perdono, no sanó mi herida. No. Si mi papá llega y me dice, hija, te perdono, pues de todas maneras ya me quedó el trauma. Entonces dice que el perdón es una liberación. Trabaja tu herida, prácticamente es, enfócate en la secuela. Sí. No, ese es el perdón. Sana tu herida, es un acto íntimo. Y una vez que tú sanes tu herida, ahora sí vas a poder soltar el resentimiento, pues. Correcto, sí. Y además de que el perdón, si está condicionado a que participe la otra persona, pues va a fallar, o sea, porque entonces implicaría el arrepentimiento genuino y tú no sabes si se va a arrepentir o si está arrepentido o no. Claro. Entonces el perdón termina siendo primero tuyo y de ti, ¿no? O sea, para tu beneficio. Tú perdonas, estás sanando la herida o estás dejando pasar la ofensa que te ocasionaron, pero porque tú ya no quieres sentirte mal. Ajá. ¿Qué sucede muchas veces? Que tú esperas que alguien te perdone, no, que te pidan perdón. Ajá. En el caso de papá, lo ideal y lo que muchos hubieran querido es que papá llegara y pidiera perdón. Uh-huh. Pero ese perdón muchas veces no viene acompañado del arrepentimiento, ¿no? Y no es un tema que a ti te alcance, pues ni siquiera vas a saber, ¿no? Por eso yo creo que de ahí que dice que es un acto liberador para ti, ¿no? Ajá, y aparte en el tema del perdón, es importante que no nada más tú digas lo siento, sino que repares el daño. ¿Sí? Porque si tengo un padre que me ofende y ya me dice, ay, mi hijo, perdóname, lo siento, pero me sigue ofendiendo, no estás reparando el daño. Es un, hijo, lo siento, y dejar de ofenderte, sí, para volver a confiar. Sí, aunque yo creo que ahí, digo, no estoy muy de acuerdo con acto reparador, porque implicaría sanar a lo mejor un pasado y el pasado pues ya está, o sea, no puedes sanarlo. Uh-huh. Tal vez sí el arrepentimiento yo lo entiendo como lo hice, lo confieso y no lo vuelvo a hacer. Ajá. Sí. Sin embargo, volviendo al tema de la reconciliación con papá, creo que sobre todas las cosas es entender que, pues, primero, papá no es garantía de que no debe equivocarse. Al contrario, papá puede ser tú, puedo ser yo, y no tengo ni la menor idea de cómo funciona ese papá. Uh-huh. Sí, porque los introyectos son lo que también nos provoca dolor. Mi papá me tiene que amar, mi papá me tiene que cuidar, mi papá no me tiene que abandonar. Bueno, es que si crecemos con esas creencias, pues si quieres sufrir, espera algo de alguien. Así es. Entonces la expectativa es lo que nos hace daño. Así es. Y no siempre el padre nos va a amar. Hay padres que regalan a sus hijos, que los dejan en la calle, que los abandonan.
O sea, no es una ley universal. Los padres van a amar a sus hijos incondicionalmente, no. Lo que sí creo es que no creo que exista ningún padre sobre la tierra que se siente en la mañana en su cama y que los esposos digan, a ver, mi amor, ¿cómo les fregamos la vida a nuestros hijos hoy? No creo. Entonces no hay dolo ahí. Híjole. No, es sin querer el daño que nos hacen. Yo creo que hoy en día, amiga, podemos ver de todo, pero una vez más, el fondo, la razón del por qué, del para qué, pues yo creo que nadie lo tiene, ¿no? Nadie tiene esa información. Pero sí podemos ver muchas cosas que están en verdad, irrisorias, que van en contra de cualquier naturaleza. Pero ahí es donde yo vuelvo al tema de cómo entonces te reconcilias con papá y por qué es tan importante reconciliarte con papá. Ahí viene el segundo aspecto que yo quisiera rescatar. Tienes que entender que el hecho de estar a cuentas con papá, haya querido echarte a perder la vida o no haya querido echarte a perder la vida, es una asignatura de tu vida a vivir y a pasarla con 10, porque de eso depende el resto todos los aspectos de tu vida van relacionados con eso. Perdóname que lo diga de esa manera. Tu éxito económico, tu vida amorosa, tu relación con tus hijos, va a depender de que tú te pongas a cuentas. Vivo o muerto, papá, te tienes que poner a cuentas. Llámalo espiritual o llámalo filosófico, pero hay un nexo causal en eso. Y ahorita que decías de que no existen personas o papás que se levanten a echarle a perder la vida, yo conocí a una personita que de hecho estuvo en algún programa con nosotros, que nos platicó. Su mamá le decía, si tú quieres ser feliz o ser mejor que yo, te aseguro que yo voy a tratar de evitarlo. Ah, qué fuerte. Me aseguraré de que no te vaya mejor que a mí. Wow. Y tenía ese trauma. Y vivió ese trauma la niña. Sí. Entonces digo, cosas así, en terapia veo mujeres, por ejemplo, que dicen, yo siento que mi mamá me tiene envidia. Sí, sí. Sí, o sea, pero pues mira, si le quitamos la palabra papá y mamá, es un ser humano. Correcto. ¿No? Y pues tenemos el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Nadie somos perfectos. Para mí, híjole, yo no tengo hijos y no sé si voy a tener porque creo que debe ser una decisión tan en conciencia, porque yo creo que por eso los hijos hacen sufrir mucho, ¿no? Porque es un karma, a fin de cuentas, el daño que a veces les hacemos sin querer. Por eso digo, no sé si quiero traer un hijo al mundo porque no quiero traumarlo. Es difícil ser padre. Yo creo que es de las actividades más difíciles del mundo, la crianza, ¿no? Pero aquí, bueno, lo importante es no hacerlo con dolo, ¿sí? Y con eso, no vas a ser culpable si no haces algo con dolo, ¿no? Y es posible que no vayas a ser papá o mamá, pero pues hijo siempre vas a ser. Exacto. Entonces hay un tema ahí, una tarea que tenemos que echar a andar, ¿no? O sea, que tenemos que resolver la relación con papá, ¿cómo está? No sé, se me figura que la relación con mamá es más fácil de llevar. Es más... Como más íntima. Más íntima, más sencilla. Los problemas con mamá no duran mucho. Llega el 10 de mayo y todo el mundo estamos festejando a mamá, pero papá no. Papá no es el popular de la historia. Papá siempre es como el que está en la sombra, ¿no? Como que no es tan relevante aparentemente en la familia. Yo creo que de ahí que muchos problemas que tenemos hoy como sociedad pues no terminan, ¿no? Porque, insisto,
ese modelo es el que más falla. El de papá, no sé por qué, pero es el que más falla. Si tú le preguntas a 10 personas, a lo mejor 5 han tenido problemas con papá y 2 con mamá, ¿no? Sí, sí, es verdad. Estadísticamente son más. Pero sí hay que entender entonces que, bueno, es una persona, antes de ser papá, pues también tu papá fue un hijo y también sufrió, ¿no? Claro. Entonces hay que entender qué fue lo que él vivió para que te tratara así. Y luego de ahí, lo importante que es para ti que tú estés bien. Ya no lo hagas por papá, hazlo por tu propia salud. ¿Sí? Leí una definición de perdón, no recuerdo el nombre del autor, que decía, el perdón es liberar a un preso y darte cuenta que ese preso eras tú. Y sí es cierto, el perdón no es para otorgársele a otra persona, es para ti mismo. Y resumiendo, que tú me dices, ¿cómo te reconcilias con papá? O con la mamá o con quien tú quieras, dejando de juzgar. Correcto. Punto. ¿Quieres soltar el resentimiento? No lo juzgues, no lo califiques, no lo etiquetes. Y a mí me encanta la ley del espejo. Siempre que voltea algo, ¿sabes qué? Mi papá me ofendía. Voltéalo. ¿A cuánta gente yo he ofendido? Mi papá me abandonó. ¿A cuánta gente no he yo abandonado? Entonces te vas a dar cuenta que, híjole, yo también tengo errores horribles. Y si eres humilde, sí, tu resentimiento va a bajar. Sí. Pero si estás parado en la victimez, ay, no, es que ¿por qué? No, pues, o sea, hay gente que le dice al papá en una reunión, nunca más en la vida te voy a volver a hablar, y pasan 20 años y no le hablan. Entonces, imagínate el daño que se hace a esa persona, te carcome por dentro el resentimiento. Sí, claro. Entonces hay que soltarlo por sanación propia, ¿no? Sí. Ahora sí que hay que ser inteligentes porque requiere inteligencia también. Te dejo de juzgar, dejo de calificar, punto. Es lo que es. Sí, y hay otra cosa también que vale la pena comentarlo. Cuando crecemos, nos hacemos como si no hubiera pasado nada. Ajá, es una manera de bloquear un caparazón, sí, claro. Y decimos, bueno, ya pasó, ya soy adulto, eso me pasó de niño, ya no me duele. Pero no es cierto, o sea, siempre está ahí. Y lo que decíamos ahorita, o sea, son heridas que te puedes llevar hasta un duelo eterno. Un duelo eterno. Sí. Porque es tu principio. Es el principio de todo. Ay, sí. Yo cuando veo familias yo admiro mucho a los hombres que me pueden representar a mi papá. Y digo, ay, ¿por qué no tuve a mi papá? Si ahorita lo tuviera. Y la verdad, siempre existe esa melancolía en mí. Ya se fue mi resentimiento, porque ya lo comprendí. Pero sí añoro su compañía. Digo, ay, Dios mío, ahorita yo le llamaría por teléfono y antes no lo quería ni ver. Y ahora digo, no, o sea, sí. Ni modo. Si tienen a su padre en vida, háganlo ahorita que está vivo. Sí. Porque a mí ya se me murió y yo ya no puedo hablar con él. Entonces... Muchas veces escucho esto como si fuera cliché, ¿no? Como si fuera, ay, sí, ahorita aprovecha. Pero es que es verdad. Que se tiene que decir, se tiene que hacer, es verdad. Es fuertísimo. Y estarás de acuerdo que hay otras personas que no saben de qué se trata, ¿no? O sea, no saben o no conocieron o ni siquiera están conscientes de lo que significa tener un papá o no tener un papá. Y también hay que hacer conciencia en eso. Oye, ¿qué se siente o qué hubiera sido si hubiera tenido un papá y un modelo a seguir, ¿no? Eso te descubre, abre las posibilidades a tener una vida más plena, porque es tanto el caparazón que muchas veces nos ponemos para no sentir o para olvidar. Yo soy de esas personas y me di cuenta hace poco que soy pero buenísimo para que se me olviden las cosas. Pero lo hago como un mecanismo de defensa. Ajá, sí, claro. Entonces, pues yo ya no me acuerdo y honestamente yo decía, bueno, pues ya no me acuerdo cómo era vivir con papá. O sea, y no lo necesito. Y vivo mi vida casi automatizada
dejando oculto ese aspecto, ¿no? Ujú. Pero es un mecanismo de defensa falso que eventualmente te va a regresar, se te va a poner otra vez en la vida y vas a tener que Ah, sí, claro. enfrentar, ¿no? Sí, y te muestro dos casos, ¿no? Tengo dos pacientes, ahorita se me vienen a la mente. Una que su mamá la golpeaba de niña y ahora que ella es mamá, golpea a su niña. Y me dice, es que ya no quiero golpearla, no hablo de que, o sea, me hablo de nalgadas y, ¿no? Y tengo otra paciente que dice, mi mamá me golpeó tanto que yo a mi hija jamás le voy a poner un dedo encima. Pero se ¿No? va al extremo, ¿no? No, pero está bien, o sea, la puede regañar, pero jamás la va a golpear, pues entonces tú decides qué camino quieres tomar. Si te vas al camino de, ay, mi papá me trató mal, pues yo trato mal a quien se me pare enfrente, o hago lo Sí, contrario. capitalizas para bien o para mal lo que viviste en tu Ajá, infancia, ¿no? como si tú tienes una herida de papá, o te haces alcohólico y te vas de borracho para poner el curita, o no, me dedico a trabajar, a ser próspero, a ver. Entonces hay que tener la conciencia. Correcto. Sí, porque yo me hubiera podido hundir en el dolor, ay, me abandonó y no, pero pues por eso me dedico a esto, ¿no? O sea, de alguna manera es una proyección, quiero reparar mis heridas a través de lo que hago, Oye, ¿no? ¿será cierto eso? No sé si has escuchado que dicen que los psicólogos se hacen psicólogos porque en realidad lo que quieren es resolver su... Yo creo que sí, porque es una proyección. Sí. Sí. Digo, todos deberíamos ser psicólogos entonces, ¿no? Porque todos tenemos algo que Pero, por resolver. ejemplo, tú eres licenciado en Derecho. Ajá. No sé si en el fondo si pasaste una injusticia o sentiste que alguien fue injusto contigo y tal vez por eso elegiste esa carrera. Posiblemente. No sé, me tengo que acordar. Pero, No pero sé. coincido contigo, o ¿No? sea, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos primero por resolver algo de nosotros, ¿no? Sí, a mí me dijo un terapeuta holístico que tengo y me encantó. Me dice, ¿sabes que todos los talleres que tú haces no son para la gente, ¿verdad? Son para ti. Tú necesitas reafirmarte todo lo que tú dices. De hecho, mi lema es honra tu ser. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta que me deshonraba y a veces me sigo deshonrando. Entonces es un repetirme a mí misma. Oye, pero ¿no? eso está bien. O sea, Sí, no, pero... eso deberíamos de hacerlo todos. Ajá, pero me refiero, vivimos, es un modo de relación la proyección. ¿Por qué estudiaste tu carrera? ¿Te sentiste abusado y quieres defenderte? ¿Sentiste que alguien abusó de ti, por eso ahora tú defiendes personas? ¿Sentiste que nadie te protegió y por eso tú proteges? Sí, ahí está. O sea, Ahí está lo no que sé. decíamos, o sea, el rol paterno, o sea, que era el del protector, pues a lo mejor no existió. Yo recuerdo, yo 5 o 6 años, bueno, no sé, 6 años, 7 años, comencé a trabajar y era el chalán de mi papá. Y lejos de proteger, me puso a trabajar. Ya. Y Te sentías explotado en lugar de protegido. sí, y yo asumí el rol de protector de mamá y de mis hermanas. Ah. Entonces yo creo que por ahí viene. Mi papá, abogado. ¿Y qué crees? Yo ¿Qué? no quería ser abogado. Ah, ¿no? Yo renegaba de ser abogado porque no quería ser como mi papá. Ah. Pero inconscientemente terminé siendo por razón de esa necesidad de suplir a lo mejor esa protección, esa defensa. Que te molesten mucho las injusticias, por eso eres abogado. Puede O sea, no puede ser, no digo que en todos los casos. Sí, Ay, pero por ahí va. Por Sí, ahí va. Ujú. qué tema tan bonito. Sí. Podemos sí. tratar luego uno de la madre. Sí, claro, ¿No? claro. Entonces, el rol de papá, un rol sumamente importante, no podemos suplir la intención de mamá por el rol que papá debería asumir. Pero si no nos fue bien en la vida, en ese sentido, si no tuvimos la suerte de tener un papá protector, amoroso, proveedor, ¿qué haces si es tan vital para tu vida? Bueno, número uno, hay que entenderlo, ¿no? O tratar de comprenderlo, no juzgarlo, ¿no? Segundo, entender la magnitud de esto y de qué tan importante y cómo puede afectar a tu vida. Se me ocurre, y yo le decía en esa conferencia que di, que cuando no tienes ese papá,
pues tienes que tomar un modelo a seguir, de quién aprender o a quién imitar, porque volvemos a un tema de identidad. Identidad quiere decir igual a quién me parezco, y a quién se van a parecer mis hijos, o cuando esté en una sociedad, ¿cómo voy a ser yo? Y no parecerme a los demás. ¿Te fijas qué tan importante es tener un rol, una identidad? Entonces decía, bueno, visualiza qué es lo que realmente necesitas o cómo hubieras querido que fuera papá. Y de una manera así, pero mágica, lo puedes definir. Sí. No batallas para definir cómo hubieras querido que fuera papá. Ah, sí, claro. Y ser tú así, ¿no? Ahí, la clásica pregunta, ¿no? Ahí había un hombre muy mujeriego, es una historia, ¿no? Súper mujeriego, y le dicen a él, ¿a ti te gustaría que tu hija anduviera con un hombre como tú? Y él, no. Y desde ahí es donde dijo, voy a ser un ejemplo de hombre para mi hija. ¿No? Lo bonito y lo positivo de esto es que sí podemos ser como queremos, existe el cambio. Entonces, si tú quieres ser alguien amoroso, pues trabaja en ello. Si quieres ser alguien que expresa, trabaja en ello. Pero sí se puede, sí podemos corregir cosas que no nos gustan. Y yo siempre digo, lo más difícil no es aprender, sino desaprender. ¿Qué mal hábito me tengo que quitar? Pero sí podemos ser un antes y un después, definitivamente. Sí. Hay una cualidad como hijos, o sea, vamos a imaginarnos a un pequeñín, y esa cualidad es algo que en la vida adulta vamos perdiendo, o con los años vamos perdiendo, y es esa capacidad de sentirse amado. Un niño en esa inocencia tiene la capacidad de saberse y sentirse amado. Cuando nosotros vamos creciendo, perdemos eso, de tal manera que andamos buscando en todas partes y no lo encontramos, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que rescatar, tengas a alguien o no tengas a alguien, de decirte y de repetirte, soy amado, soy amado. Esa relación, ese vínculo de sentirte amado por el Padre hace milagros. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí. Y lo pongo de otra manera. Viene una especie de convicción, viene una especie de fe, de creencia, en que sea lo que sea yo, hay alguien que me quiere, hay alguien que me ama. ¿Pero quién? Ahí está la pregunta que muchos nos hacemos. Ah, ok. Porque no tuvimos un papá. Ah, ya, claro. Entonces, te voy a decir desde mi punto de vista la clave. Obviamente, si crees, para mí la espiritualidad es importante, creer en ese poder superior, ¿no? Pero si no, como dicen también muy cliché, no puedes dar lo que no tienes. Tú te tienes que cultivar por dentro. Si tú escuchas tus necesidades y las satisfaces, te vas a empezar a sentir pleno. Y de verdad vas a dejar de buscar afuera, porque ya no te vas a sentir vacío. La gente vacía es la que no escucha sus necesidades y no las honra, y por eso anda desesperado buscando afuera a quien le dé. Correcto. Entonces, lo más sencillo así, ¿cómo me lleno? ¿Cómo me siento amado yo mismo? Escucha tus necesidades y satisfácelas. ¿Estás en un trabajo que te gusta? ¿Estás con una persona que te gusta? ¿Estás haciendo las actividades que te gustan? ¿Te das tiempo para ti? Pero no, pues si te dejas olvidado en el rincón, tú mismo te dices a ti mismo, no vales, no me importas, ¿no? Sí. Entonces, es así de sencillamente complicado, ¿no? Escucha tus necesidades y atiéndelas, y vas a dejar de esperar cosas de otros. Sí, exacto, o sea, a eso voy, o sea, tienes que decidir y creer que eres amado, pues, y no, pero no estés esperando. Cuando lo digo de esta manera, no es que estés imaginando que alguien, que otra persona, o sea, fuera de ti,
tenga que amar para sentirte amado. O sea, tú decides sentirte amado. Ah, ok, Tú ya. decides sentirte amado porque si tuviste esa carencia, pues ¿cómo la sustituyes? De modo que vayas por papá y oye, Ajá. te obligo a que me des eso que no me diste, ¿no? Sí. Ahí es donde quiero llegar, pues que uno tiene que continuar a cierto punto conservando ese atributo de niño como inocente que es un niño y esperar lo bonito, pues, o sea, tener esa idealización de que el amor está, pues, y aunque no esté, lo crees. Y ahí es donde satisfaces todas esas necesidades, ¿no? Yo creo que todo parte de valorar nuestros logros, sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y eso a mí en lo personal me ha dado una seguridad o un amor dentro de Y mí si no muy tienes bonito. logros también. Pero es que depende el logro, ¿no? Porque pues tal vez, o sea, todos tenemos logros. Me refiero, no, tal vez un logro no es terminar una carrera universitaria, pero quisiste escribir un libro o un logro fue levantarme todos los días a correr. O sea, sí, no me refiero si es un logro chico, grande, Me hice un mediano. desayuno, Sí, empecé a comer saludable, wow, ¿no? Festejar todo lo que sí haces bien, para que tú te sientas orgulloso de ti. Y dejes de sentirte menos, dejes de sentirte chiquito, que no vales, que no eres amado. Y sobre todo el entorno, yo siempre digo, si estás en un entorno sucio, te vas a ensuciar. Sí, somos parte de las personas de las que nos rodeamos. Entonces, si estás escuchando cosas negativas, críticas, pues, o sea, la nutrición no nada más es lo que comes, también lo que escuchas y lo que ves. Sí, si vemos cosas que no nos nutren, en lugar de poner un documental, un podcast o ponernos a leer, hay que nutrirnos también. Claro. Y las personas a nuestro alrededor nos nutren también o nos absorben la energía. Yo ahorita más que nada creo en que es importante de quién te rodeas. Sí, muy cierto, wow. ¿Conclusión? Pues sencillo. Si no queremos tener resentimiento hacia tu padre, hacia tu madre, deja de juzgar, deja de calificar, deja de poner etiquetas. Tú también eres ser humano y también tienes errores. Entonces es muy injusto querer culpar a alguien cuando tú también has dañado a muchas personas. Entonces hay que ser bien objetivos, ¿no? Correcto. Sí, yo también creo que ponte en los zapatos de papá, porque él también vivió como un hijo y quién sabe qué habrá vivido. Entonces, hay que, es más, ni siquiera trates de entenderlo. Acepta, ¿no? Simplemente acepta y sigue adelante. Lo que no se pueda cambiar, pues acéptalo. Pues muchas gracias, Pablo. No, pues gracias a ti. Estuvo muy interesante Sí. este tema. Gracias a todos. Gracias por seguirnos. Compartan. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.